Tengo una palabra en esta noche que quiero compartir con todos ustedes, pero primero quiero que se pongan de pie. Les voy a hacer un poquito de ejercicio en esta noche. Vuelvan a echar pecho. Miren al que está al lado nuevamente y le digan: yo soy Pedro. Yo soy Pedro. Yo soy Pedro. Amén. Ahora se pueden tomar asiento. Tengo mi Biblia abierta en el libro de Jeremías, una palabra muy conocida. Jeremías capítulo 33. Jeremías 33, 1 dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arrietes y con hacha. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpo de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor, con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo le traeré sanidad y medicina, y los curaré y les levantaré, les revelaré. Vamos de vuelta. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Haré volver a los cautivos de Judá, los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron, con que contra mí se rebelaron. Me será a mí por nombre de gozo, de alabanza, de gloria entre todas las naciones, y habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien, de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová en este lugar, el cual decís que está desierto, sin hombres, sin animales, en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre, sin morador, sin animal. Ha de oírse aún voz de gozo, de alegría, voz de desposado, voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrenda de acción de gracias a la casa de Jehová. Es palabra de Dios. Le damos un fuerte aplauso a esta hermosa palabra del Señor. El Señor nos está dando una promesa tremenda en esta palabra. Empieza a hablarnos que si clamamos a Él, Él nos responderá. Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando entramos en el punto del clamor, cuando entramos en el punto que tenemos que clamar a Dios, ahí entramos en el punto que es problema para la humanidad, que es problema para todos nosotros. Si vos venís y me ponés una virgen, un santo, aunque sea de yeso, de plástico, de goma, de piedra, de madera, yo veo al santo ese y me motivo.
tengo un motivo, tengo algo ante los ojos que yo veo. Y entonces como yo veo, me motivo a pedirle. Pero cuando estamos hablando de Dios, cuando estamos hablando de Jesucristo, que Jesús murió en la cruz y resucitó y está vivo en los cielos para responder nuestras peticiones, ahí está el gran problema de toda la humanidad, sean hombres, mujeres, blancos, negros, sean chinos, argentinos, de cualquier nacionalidad. Es como que no lo vemos y porque no lo vemos nos cuesta creer, no creemos. Empieza a suceder cosas y nos convertimos muchas veces. Nuestra vida se asemeja mucho a un gran apóstol de Jesucristo que está escrito en la Biblia, fue la piedra fundamental donde se formó la iglesia después de la muerte de Jesucristo. Pero por un lado, un hombre que tuvo un encuentro con Jesús y tuvo una valentía de aquello, Pedro. Pedro fue un hombre que estaba pescando con sus hermanos. Y viene Jesús, se encuentra con Jesús. Jesús le pide la barca, predica la palabra del Señor. Luego le dice que vaya y tire, bogue más adentro, tire las redes para pescar. Y dice Pedro, toda la noche hemos estado pescando, pero nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y se fue bien adentro donde Jesús le mandó. Y fue una pesca gigantesca. Gigantesca la pesca que pescó Pedro esa noche, que tuvo el encuentro con Jesucristo. Y cuando viene a la orilla, él tenía miedo, se sentía pecador, se sentía sucio. Pero cuando Jesús lo llamó, dejó las redes, dejó los barcos pesqueros, dejó todo y se fue detrás de Jesús. Pero dice en el libro de San Mateo, capítulo 14, 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y despedida la multitud subió al monte, decía, hace con el dedo así, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Seguimos, más a las cuarta vigilia de la noche, o sea que llegó la noche más la cuarta vigilia, cuando terminaba la noche ya, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, decía así con los ojos, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces podemos tener imagen de lo que era ese gran apóstol, ese gran hombre de Dios. Y podemos encontrarnos con un hombre un poco fiel, un poco valiente. Por momentos miedoso, temeroso y por momentos incrédulo. Por momentos dudaba y por momentos tenía fe.
Él seguía a Jesús con fe, pero por momentos la duda acá, dudó y se hundía. Y Jesús lo trata de hombre de poca fe. Él reconocía que Jesús era el Hijo de Dios. Él fue partícipe de todos los milagros que Jesús hacía. Pero él tenía esa mezcla de valentía, de cobardía, de incredulidad, de fidelidad y de un poco de Satanás también. Tenía mucho de Dios y bastante de Satanás. Dice en el versículo 26, 74, entonces él comenzó a maldecir y jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Y en el libro de San Mateo 16, 23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, Dios en esta noche nos trae una palabra y nos dice, clama a mí, que yo te responderé y te mostraré cosas, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Viene el Señor a nosotros en esta noche, a todos los que estamos en este lugar, con una hermosa promesa. Primero nos hace una petición que le clamemos a Él y nos hace una promesa que Él nos va a enseñar cosas, que Él nos va a responder. Pero ¿qué es o con qué tipo de persona se está encontrando el Señor aquí dentro? Se está encontrando con ese Pedro valiente que cuando se cruzó con Jesús dejó todas sus redes, sus barcas y se fue con Jesucristo. Se está encontrando con ese Pedro fiel que le empezó a seguir y a servir, a ser uno de sus principales discípulos. Se está encontrando con el Pedro, ese miedoso, temeroso, con el Pedro incrédulo. Se está encontrando con el Pedro que teniendo a Jesús ahí enfrente, que venía caminando sobre el agua, dudaba. Se está encontrando con el Pedro valiente, el Pedro cobarde, el Pedro incrédulo, el Pedro infiel, el Pedro que tenía mucho de Dios o el Pedro que tenía mucho de Satanás. Volvete a parar esta noche. Quiero que se pongan de pie nuevamente, que echen pecho nuevamente. Míralo al que tenés a tu lado, decirle, yo soy Pedro. Decirle, yo soy Pedro. Y ahora date vuelta y hacerle con el dedo así. ¿Cuál de los dos? ¿El que tiene mucho de Dios o el que tiene mucho de Satanás? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Toma asiento. No es para que se enojen, pero ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra vida? Hay mucho de Dios, hay incredulidad, hay falta de fe, hay valentía. Estamos aquí reunidos para pelear por nuestras bendiciones, para pelear por nuestra felicidad, para pelear por nuestros sueños. Todos tenemos sueños, todos tenemos ilusiones, todos tenemos la necesidad de que Dios nos ayude. Todos hemos probado un montón de cosas a lo largo de nuestras vidas. Nos ha ido bien y nos ha ido mal. Más de uno nos fue más veces mal que más veces bien. Por eso, en esta noche el Señor nos hace pasar por todas estas reflexiones, porque yo creo que más de uno de los que estamos en este lugar tenemos esos altibajos en nuestro espíritu, esos altibajos en nuestro corazón,
Por momentos estamos así, parecemos llenos de fe. Y nos comemos el mundo. Y le metemos para adelante. Por ahí saca la cuchillita, la daguita, el diablo, ¿viste? Un poquitito. Se nos pinchó el globo. Y ya andamos ahí como los pájaros desinflados. Llorando por los rincones. Y nos olvidamos de cosas tremendísimas, tremendas. Como las que, por ejemplo, qué sé yo, para empezar a pensar un poquitito, nada más, las que hizo Jesús. Jesús terminó de predicar con sus discípulos, la gente vino que se eran sanadas, se sanaron todos. Y él podía haberse ido a comer un buen plato de comida, alimentarse, a pasar un momento ameno, distendido con los discípulos, todos juntos, pero él los mandó que fueran para la otra ribera y él se quedó solo en el monte a orar. Y allá no se predicaba de noche si no había luz. En esa época no había equipo de sonido, se predicaba de día, se predicaba sin equipo de sonido. Entonces cuando llega la noche dice que él estaba ahí en el monte orando y que recién a la cuarta vigilia de la noche él va donde estaban los discípulos. Los discípulos lo miran y se asustan. ¿Y cómo no se van a asustar si yo creo que vieron el resplandor de la gloria del Padre? Yo creo que el rostro de Jesucristo estaba resplandeciente. Yo creo que la presencia del Señor lo hacía tan livianito a Jesús que él caminaba sobre el mar. Hermanos, hermanas, varones, mujeres, hay algo que marca la diferencia y hay algo que tenemos que aprender que nos va a sacar de la mala situación y la circunstancia por las cuales nosotros en este tiempo estamos viviendo. Y es tener esos largos encuentros con el Señor, esas largas charlas con el Padre. Aprender a encerrarnos, aprender a ir a un lugar a solas. Yo iba a hacer una enseñanza que a lo mejor la hago mañana o pasado. De aprender a decir, voy a dejar una hora el celular, Facebook, Twitter, Instagram, la vecina, los mates, el chusmerío, de dejar los amigobios, las amigobias, las amigotas, los amigotes, la escoba que me paro en la cuadra a ver quién sale para empezar a chusmear, dejar una hora al menos por día, hacer ayuno de Facebook, ayuno de Twitter, ayuno de Instagram. ¿Cuántos están acá con Instagram, Twitter, Facebook? Ayuno. Ir y encerrarnos en la presencia del Padre. Lo real sería darle 2 horas 40, porque es el diezmo del día que el Señor nos regala para vivir. En agradecimiento a que podemos abrir los ojos todos los días. Lo mínimo que tendríamos que ir y encerrarnos y estar a solas con Él serían 2 horas 40. Pero vamos a empezar con 1 hora, porque para algunos 1 hora sin Instagram, 1 hora sin el celular, 1 hora sin mandar mensajitos, WhatsApp. Los whatsapperos, ¿cuántos whatsapperos hay acá? 1 hora sin el WhatsApp. Impresionante, 1 hora sin el WhatsApp, una tortura celestial. Ir a la presencia de Dios, adorar a Dios, alabar a Dios, hablar con Dios, hablar, pedirle cosas, decirle al Señor te quiero amar o decirle te amo. Porque el primer mandamiento que Él dejó escrito, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Entonces Él nos pide que lo amemos. Si nosotros no lo amamos, nuestro deber es decir, quiero amarte, ayúdame porque yo no te amo. Yo no te amo, he tenido una experiencia, me siento bien cuando voy a la iglesia, algo lindo me sucede.
Yo cuando llegué el primer día a la iglesia me senté en el último banco en el cine Marconi, allá al fondo. Las sillas iban así al último. Primero era grande, después terminaba, no sé qué se acuerda del cine Marconi, 2, 3 al fondo. Ahí me senté en la última 2, 3 filitas de ahí atrás. 2, 3 sillas y miraba todo. Con los ojos así grandes, más o menos. ¿Dónde estuvo el chiste? ¿Quieren que le cuente dónde estuvo el chiste de mi conversión? ¿Quieren que se lo cuente? Cuando vinieron con la bolsita de las ofrendas, ahí estuvo el chiste de mi conversión. Yo tenía para comprar 1 kilo de pan, solamente para comprar 1 kilo de pan. ¿Cuánto vale el kilo de pan ahora? Alguien que sepa, porque como yo no hago los mandados, 40 pesos era lo que yo tenía en mi bolsillo. ¡Sa! Dije yo, ofrenda. Pero saqué los 40 pesos y los di, renegando. Di los 40 pesos y el Señor me abrió puerta. Y no solo eso, me hizo dormir con una paz esa noche impresionante. Y ustedes saben que el pescado por la boca muere. ¿Cuántos saben que el pescado por la boca muere? Hay alguno que sabe que el pescado, vos le tirás un anzuelo con un pedacito de carne y el pescado va, ¡trac!, le agarra. Como el Señor me sabía que a mí me gustaba ir para adelante, que me gustaba crecer, que me gustaba prosperar, ¿por dónde me pescó a mí? ¿Por dónde me pescó? Por la ofrenda. Que renegando le di, pero cuando yo vi que el Señor hizo la obra, fue mi plato de confianza. Fue lo que Dios usó a lo largo de toda mi vida. De toda mi vida fue lo que Dios usó para que yo hoy llegue a tener lo que tengo. Hermanos queridos, no lo hago para halagarme, no lo hago porque quiero ser más que nadie. Pero a mí no me ha temblado la mano en sembrar un lote, no me ha temblado la mano en sembrar una camioneta 4x4, no me ha temblado la mano en sembrar plata que tenía guardada hace poco tiempo para cambiar el auto por un 0 kilómetro. Hermano querido, cuando yo veo que hay algo que se tiene que romper, cuando yo veo que hay algo que está estancado en mi vida, yo sé la herramienta, yo sé por dónde. Yo sé por dónde tengo que ir para que eso se haga 10.000 pedazos, para que se abran las puertas, para que se rompan los cerrojos satánicos. Algunos dicen, pero ¿cuánto se hizo? ¿Tiene la iglesia? ¿Cuánto vale la casa? Esto no hay ningún ladrillo puesto por nadie que no haya sido por la transpiración y el trabajo y la bendición de Dios. Esto no se hizo juntando plata de los hermanos. Esto se hizo con el trabajo de una mujer y con la bendición de Dios. Y algunos dicen, ¿cómo lo logré hacer, hermano? No hay otra forma de hacer grandes cosas que dando. Dando es que se recibe. Por eso el Señor nos trae en esta noche y nos da una palabra tan hermosa. Y nos habla y nos promete cosas hermosas. Nos dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y más adelante dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. En esta noche el Señor nos trajo a su casa y nos habla claramente a nuestro corazón que le pidamos que Él nos va a responder. ¿Qué es eso que estás necesitando en tu corazón? ¿Qué es eso que está en el fondo de tu alma? ¿Qué es eso que tanto necesitas y que quizás hace años que estás deseando? Y de tantos años que hace que estás deseando comprarte el auto, comprarte la casa, ser sano. Es como que ya hasta te olvidaste. Es como que ya no se lo pedís más al Señor, porque es como que hasta vergüenza te da volver de vuelta a decirle al Señor, quiero ser feliz. La persona que fracasó una y otra vez, intentó una vez formar una familia, formar una pareja, intentó una vez, 2 veces, ya le da hasta vergüenza pedirle al Señor. Es como
La persona que tiene una enfermedad y le pide y le pide y le pide al Señor y nada, y es como que parece que peor, y parece que peor y que peor. ¿Y qué le voy a pedir a Dios? Voy a ir al doctor y me voy a tomar todos los remedios que encuentro y voy a mirar a ver qué otros remedios dice en internet. Porque hoy en día está el asunto del internet. Y más de uno se han intoxicado porque se metieron en internet y dice, este remedio es bueno para tal cosa, y se compran el raíz, no sé de qué, habían comprado la otra vez, y terminaron internados, intoxicados. Porque la fe en su corazón, el enemigo la bloqueó, le bloqueó la fe, bloqueó mentalmente. Hizo creer que no viene eso que le vas a pedir a Dios, pero no te va a venir si ya le pediste tanto que ¿qué lo vas a recibir? Cerrados espiritualmente, con un cerrojo de hierro, bloqueados mentalmente, creyendo de que Dios se alejó de nosotros, que no nos ama, que se olvida de nosotros. Nos hace creer en un Dios pequeño, en un Dios chiquitito, el enemigo. Parece que sí, otros tienen el Dios grande, otros tienen el Dios poderoso, pero nosotros tenemos un Dios chiquitito, un Dios que no responde, un Dios que no nos puede contestar esa petición que tanto estamos anhelando en nuestro corazón. Pero ¿por qué está eso en tu corazón? ¿Por qué dejas llenar tu corazón? ¿Por qué dejas que Satanás llene tu corazón? ¿Por qué le crees a la voz del enemigo y no le creemos a la voz de Dios? ¿Por qué nos cerramos al que no vamos a poder? ¿Por qué cerramos nuestro corazón de que no hay salida? Nuestros ojos se ponen en el gobierno, en la situación económica, y cada vez que abrimos el televisor, un desastre. Y viene el Señor con una voz dulce en esta noche. Primero trata en las heridas de nuestro corazón. Primero trata en esas heridas que están en los fondos de nuestra alma, que estaban ahí como chorreando sangre. Empieza a cicatrizar las heridas de nuestro corazón. Y luego a ese lugar que fue sanado suelta una palabra. Y dice que la palabra no volverá vacía, y no va a volver vacía, porque el Señor nos está preguntando o nos está diciendo: clama a mí y yo te responderé. En otras palabras, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Pídemelo, pídemelo. Activa nuestra fe, cree en mí. No seas un poco valiente, un poco cobarde. No seas un poco guerrero y un poco desinflado. No seas un poco temeroso de Dios. Deja la cobardía aparte. Deja los miedos aparte. No centres tu mente en los fracasos. No centres tu mente en las equivocaciones, en los errores. No centres tu mente en lo que siempre te va a tener atado al fracaso y al dolor. Centra tu mente. Deja germinar en tu corazón la palabra de Dios. El Señor dice que en esta noche Él traerá sanidad. Él dice que traerá medicina. Él dice que nos curará, que Él traerá abundancia de paz y de verdad. ¿Cuánta mentira anda dando vuelta por ahí? ¿Cuánta mentira anda dando vuelta aún en las iglesias? Hermano, cuánta mentira. Personas que mienten olímpicamente sin tener temor de Dios. Pero el Señor es verdad. El Señor no miente. Los seres humanos podemos mentir, podemos fallar, podemos ser personas incorrectas, podemos tener, como tenía Pedro, un gran apóstol de Dios. Un día estaba con su fe por hacia arriba, otro día estaba ahí dudando de Dios. Cuando venía la muerte, el momento en que Jesús iba a ser crucificado, lo negó a Jesús. No sé, no lo conozco a este, yo no lo conozco. Cuando Jesús resucita, ¿en quién confía el Señor? En el que lo había negado.
en el que un día le dijo, vete de mí, Satanás, en el que era un poco espiritual y un poco Satanás. En ese fue el primero que fue visitado por el Espíritu Santo a los 40 días de la muerte de Jesucristo, cuando Jesús le pidió que estuvieran todos juntos y que no salieran a hacer a la obra hasta que no fueran revestidos del Espíritu Santo, del poder de lo alto. Cae el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, todos fueron llenos del Espíritu Santo y fue Pedro el que empezó la tarea de la iglesia después de la muerte de Jesucristo. El incrédulo, el falto de fe, el que tenía picos, altibajos, idas y venidas, decide vuelta con el dedo yo. Decí yo, porque todos tenemos ese tipo de situaciones. Todos en algún momento que no hemos querido hablar. ¿Cuántos han ido algún día a algún lugar que hay alguien que tiene dinero, buena posición, y lo miraron y tenían ganas de hablarle de Jesús, y que después no, pero tiene plata, y se quedaron y no le hablaron de Jesús? ¿Cuántos son sinceros? Hice yo. ¿Lo negamos a Jesús? Algunos siempre, en algún momento, negamos a Jesús. Pero hermanos queridos, creo que estamos en este lugar porque queremos ser felices, ¿no? Porque necesitamos la felicidad. Pero con esos picos y altibajos, con un poco de verdad, un poco de cobardía, un poco de mentira, un poco de negar a Jesús, un poco de Dios, un poco de Satanás, no vamos a ir a ningún lado. En esta noche el Señor nos trajo a la iglesia para continuar la liberación que empezó en el día de ayer. Primero sanó nuestros corazones y ahora nos está hablando al medio de nuestro corazón y nos está diciendo, tonto, tonta, despertate. No podés seguir con esos altibajos, no podés seguir manejándote con las emociones, con los sentimientos. El día que tenés plata, gloria a Dios y aleluya. Y el día que no tenés plata, ya no busco más de Dios porque Dios no me bendice. Ya no podemos seguir jugando a los creyentes, no podemos seguir jugando a ser hombres y mujeres evangélicos, no podemos seguir agarrando la Biblia y paseándonos por todo el pueblo para que nos vean que somos un evangélico. La Biblia no la tenemos que pasear, la Biblia la tenemos que vivir. Es un libro de vida, es el libro que nos transforma, es el libro que nos cambia. Tenemos que ser de un corte, de un solo corte. Tenemos que ser hombres y mujeres que amamos a Dios, que le obedecemos a Dios, que el día que estamos tristes glorificamos al Padre, que el día que estamos contentos glorificamos al Padre. Quiero hablarle a personas sinceras ahora. Quiero hablarle a personas sinceras. ¿Cuántos son los que necesitan prosperidad aquí? Que Dios le habla grande las puertas de los cielos. Una. Dos. Bueno, vengan los dos, porque los dos tienen bebé en la falda. ¿Cómo hacemos? A ver, alguien que me le ayude a tener bebé a los dos. Vengan los dos acá. Vengan los dos acá, rapidito acá los dos. Sincero, ¿eh? Le voy a hablar a personas sinceras. Si Dios viene con un maletín lleno de dólares ahí, un maletín lleno de dólares ahí, y tienen todo lo que necesita para comprar la ropa a los hijos, para irse de vacaciones, viajar a otro país, comprarse casa, auto, todo, ¿ustedes se van a acordar de Dios? Sí, más vale yo. ¿Le creen ustedes? ¿Te va a acordar de Dios? Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso a ellos. ¿A qué voy yo? Que si el Señor viene aquí dentro, quizás
quizás difícilmente podría contar con los dedos. Si hay una persona, si están aquí dentro pidiéndole algo y Dios le da todo, si se van a acordar del Señor. A veces el Señor no nos puede entregar la felicidad, la prosperidad, lo que estamos necesitando, porque después cuando estamos bien, chao. Hermano, hay personas que fueron sanadas de leucemia en una sola oración. No aparecieron nunca más. Hay personas que fueron sanadas de SIDA en una sola oración. No aparecieron más. Hay personas que se sanaron de cáncer solamente con bautizar la tumor en el páncreas. No aparecieron más. A veces le pedimos cosas al Señor, pero no tenemos en nuestro corazón la certeza, el amor para Dios, para no apartarnos nunca más de Él. Le pedimos cosas al Señor y no nos abre un grifo así, nos abre un grifo así. Nos entra a bendecir. Y nos bendice y nos bendice y nos bendice y no nos importa si hay que pagar la luz, si hay que pagar el poder tener la radio. No nos importa nada la obra del Señor. Que la mantenga otro, que la mantenga otro. Yo trabajo con mis manos, es mi sudor, es mi sacrificio. Sí, Dios me estará bendiciendo, pero yo no voy a dar nada. Está esa cosa en nuestro corazón y Dios nos llamó porque quiere realmente hacernos felices y no nos quiere soltar durante un tiempo y luego tener que cerrarnos el grifo porque nosotros no tenemos el corazón preparado para ser con el Señor uno solo. Tenemos el corazón preparado para recibir, pero no para compartir con su obra, para llevar adelante su obra. No ponemos el peso de la obra sobre nuestras espaldas. Y ahí está que perdemos mucho. Y el Señor trata muchísimo antes de que llegue el momento que nos abre las puertas de la bendición. Pero en esta noche el Señor le está hablando a personas. Y trajo el ejemplo de Pedro, porque las personas que Él trajo en esta noche, Él sueña en su corazón que no sean como Pedro en su incredulidad. Que no sean como Pedro cuando era un poco diablo que estaba ahí, queriendo frenar la obra del Señor. Él no quiere que seamos como Pedro, que sí se maneja por lo que ve. Él vio que el viento era fuerte y se empezó a hundir. Él quiere hombres y mujeres que se pongan el chaleco del evangelio, hombres y mujeres que se levanten en fe, hombres y mujeres que escuchan una palabra como la está soltando en esta noche el Señor, que dice: clama a mí y yo te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y le cree, clama a mí, va a su casa y comienza a clamar, dice: clama a mí, Padre, acá está ese hombre, acá está esa mujer. Hasta ahora fui un cobarde, hasta ahora tuve un montón de altibajo, hasta ahora me manejaba por mis emociones, pero ahora decido manejarme por fe. Decido manejarme por fe, decido creer, decido confiar, decido mantenerme parado en el camino de la fe. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Dice el Señor: aunque te parezca imposible, si tú crees, yo lo hago posible. Solamente creerle a Dios. Solamente creer en la voz del Padre. Solamente tomar la palabra en nuestro corazón y creer y depositar nuestra confianza y esperanza en el Señor. Nunca el Señor te va a dejar desamparado. Nunca Dios te va a dejar abandonado. Nunca Dios a un hijo y una hija que se abre de corazón al Padre va a quedar perdido y mendigando pan. Jamás, jamás, hermano, hermana. Esta es una noche gloriosa. Esta es una noche tremenda. Porque también en esta palabra el Señor
nos dice que nos va a dar gozo y alegría. Y dice que Él nos va a sanar, que Él va a traer medicina, que Él nos va a curar, va a traer abundancia de paz y de verdad. Va a haber gozo y alegría. Él nos va a responder nuestras peticiones. Y dice que nosotros en agradecimiento vamos a traer ofrendas de acción de gracias a Dios. Todo un mover espiritual en nuestro espíritu. Nunca más vamos a volver a ser los mismos después de estos 8 días. Algo poderoso el Señor va a hacer en nuestro espíritu. Vamos a salir de estos 8 días con unas ganas desesperadas en nuestro corazón de buscar de la presencia del Señor, de obedecer a Dios, de postrarnos ante la presencia del Padre y de pedirle a Dios, de obedecerle a Dios y de obedecer la palabra del Señor. Toca al que está a tu lado y decirle: ¿eres Pedro? ¿Eres Pedro? ¿Cuál Pedro? ¿Cuál Pedro? ¿El que tiene mucho de Dios o el que tiene mucho de diablo? Decirle: no, el que tiene mucho de Dios. Parate y decirle: soy el Pedro que tiene mucho de Dios. Hoy mato al Pedro que era un poco diablo. Hoy mato al Pedro que era un poco diablo. Este es el Pedro que tiene mucho de Dios. Este es el Pedro que se va a jugar por la palabra de Dios. No se van a enojar porque leí esta palabra y dije este pequeño chiste para hacerlos reír, pero para que de Pedro, de Dios y de diablo, porque reaccionamos, entendemos, pero que tiene que nacer un Pedro que tenga mucho de Dios, y nos tenemos que parar y decir: yo voy a pelear por mis bendiciones, porque el Pedro incrédulo, el Pedro ese que estaba ahí, poquito de Dios, un poquito crédulo, un poquito incrédulo, desapareció. Este Pedro va a confiar en el Señor. Este Pedro va a buscar a Dios. Este Pedro no lo va a negar a Dios. Este Pedro va a ser feliz porque se abrió de corazón al Padre y dejó el corazón bien abierto al Padre para que Dios pueda entrar y salir, hacer y deshacer, cambiar el corazón de piedra por un tremendo corazón de carne, un corazón lleno de amor, un corazón lleno de paz, un corazón lleno de gozo. Este es el Pedro que se levanta en esta noche. Decirle al que está a tu lado: este es el Pedro que se levanta. Ni me vas a conocer, decirle. Amén. Mírame bien, decirle. Mírame bien, porque a este Pedro que nace hoy no lo vas a conocer. Decirle: mírame bien. Y al otro día apareció con taco y pollera. No, ese no. El cambio es interior. Dale un fuerte aplauso, sí.